Hola, bienvenidos a nuestro capítulo. Este es el capítulo, ¿cuál es este capítulo? Nuestro capítulo número 5 de Andanzas y Remembranzas. 30 años de accent y danza contemporánea. Y bueno, aquí están esperando muy ansiosamente. Ahorita vamos a ver quiénes están. Vamos a admitir a Mónica Soto. Y voy a dejar entrar a la Georgina Almeida. Georgina Almeida, ahí Hola. está. ¡Qué Hola. bonitas mujeres! Obviamente no puede faltar a Rorro, la Por Rorra. favor. Ahí ¿Qué? está. Hola, Ginny. Hola, Rodríguez, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Ginny? Y Me No te peiné, ahorita, me peiné porque para tu petición. Ay, ya está bien. así, Pero no claro. veo. Ay, ya tú también, qué bárbaro. Y ahora va a entrar, me porque no me encanta tu acuerdo a quién pelo. Sí, está padrísimo, me va gusta a también el look. entrar. ¿Quién? Sí, Creo me que encanta su Laura. Laura. Mira, está Juan Carlos, ya va a entrar Hilda Valencia, Can't believe it. y ahí está Juan Carlos, Barrio Pedro, Jessica, veo una pared negra allá. Hola, y Jessica. Va a Alex Correa. entrar Elisa Rodríguez, Osuni. No, ya hasta acá llega el perfume. Ay, de oye, es que todo. teníamos que simular que íbamos a salir o algo así, a una reunión normal. Sí, Como- exacto. Qué bárbaro, qué bárbara. Ahora sí nos va a honrar con su presencia la maestra Hilda Valencia. La mismísima Sí, Hilda Valencia. Hilda Valencia. Bienvenidos. Hola, Hilda. What do you? No la ¿Cómo veo. están? Yo ya Ay, la qué vi, emoción, guapísima. esa distancia. Sí, qué Ay, ya no, emoción, ya la no sé verdad. cuál es. Ya no sé cuál es Yo te Blanca. veo. Qué impresión, Hola, la Hilda. verdad. Hola, Y ¿cómo todos estás? se ven divinos, todos Gusto. divinos. Me encanta. Hermosos. Salud, salud. Salud. ¡Salud! Ay, Maestro, Pues yo creo que Tiene vamos a dos. como que ir entrándole al calor, ¿no? O sea, Me parece bien. que no los veo y pues vamos a tantito empezar a platicar. ¿Qué fue primero? Creo que la casa de Betty. ¿el huevo o la gallina? La casa de Betty. la casa de Betty. El huevo fue primero, a huevo. El huevo de Betty. El huevo de De Betty. Hola, Alex, ¿cómo estás? Hola, Alex. Hola, Joey. Hola, Moni. Hola. Hola. ¿Cómo estás? Rolo, Laura, Juan, Corriendo. Jessica, Elisa, Hilda. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Gusto verlas. ¿Qué tal? Gusto verte. ¿Qué andamos? Llegando Oye? aquí, perdón. No te preocupes, aún faltan 3. Mira, te escuchó. Mira. Ah, mira, ya. Con Playroll, o no sé. ¿Cómo Ok. estás, Jonathan? Poti. ¿Dónde está Jonathan? No te veo. Asómate. Jonathan. Hola. Hola, hola. Oigan, pues ¿Dónde estás? ¿Cómo estás, Johnny? yo ya ¿Cómo están? quiero entrar al ¡Ya te veo! A ver, chicos, yo quiero entrarle tantito al Sí, pues, ya la casa de empecemos. Betty, porque fue Sí. el primer trabajo que hicimos con este grupo. Pero quiero hablar sobre un poco sobre la casa de Betty, cómo fue que nos juntamos, o sea, los que sí estuvieron. Porque no me acuerdo, bueno, me acuerdo de la maestra, cómo fue el encuentro con Hilda, pero no me acuerdo, y con Elisa también, porque había sacado coinversión para esa obra, y además como fue el año de la, ¿cómo se llama? De la independencia, o sea, sí, de los 100 años de la independencia, pensé que pues, no nos iban a pelar, ¿verdad?
pero dio la casualidad que sí. Entonces pude invitar a todo el mundo para que, pues para que trabajáramos, ¿no? Juntos. Y también me acuerdo muy bien con Alex, porque fui a ver a Vicente Silva, una obra que hizo Vicente Silva que se llama Room. Four Rooms. Y Cuatro vi, cuartos. y vi la escenografía y dije, eso es lo que yo quiero, pero obviamente muchísimo más elaborado. Sí, justo eso me acuerdo que me dijiste. Sí, que lo quiero, pero mucho más elaborado, porque la pintura del maestro Rafael Samarripa, que se llama también La Casa de Betty, pues Ujú. me impresionó mucho. Sí, lo vieron, ¿no? La vieron Sí, todos. claro. Sí, sí, sí. Y me impresionó muchísimo y me quedé, cuando me invitó a su casa, me quedé como no sé cuánto tiempo enfrente de ese cuadro, viéndolo. Y después cuando él me contó la historia de ese cuadro, porque él lo hizo porque había una persona en cultura, ya sabes, pues, burócrata, que le estaba haciendo la vida de cuadros al maestro. Y su manera de sacar su frustración y pues sí, todo ese sentimiento que traía adentro era a través del cuadro, de pintar. Entonces yo le pregunté, ¿y ahora este cuate qué hace ahora? Y me dijo, pues ¿tú crees que se murió? Dije, ¿cómo que se No. murió? En un accidente en la carretera. Trató de rebasar y llegó un camión, un camión, y así, y fue instantáneo, o sea, muerte Qué instantánea. terrible. Sí, pero la historia me impresionó tanto que 3 años después, finalmente, pues hice algo sobre ese cuadro. Y él vino al estreno y me regaló Wow. el cuadro, trajo el cuadro y me lo regaló y todo, súper padre. Empezamos a buscar la manera yo con Mónica Kubli, y le dije a Mónica, después de ya ver a Alejandro, a Mónica, oye, necesito a alguien que me ayude con todo esta cosa, ¿no? Y me dijo, pues habla a la Valencia. Y yo no la conocía, obviamente, o sea, no sabía. Hasta que, Ah, no se y el conocían. primer ensayo llegó, no nos Yo conocíamos. pensé, o sea, Ah, cuando yo los conocí a Entonces, ustedes dos juntos, pensé que llevaban una amistad de 1000 años. Esa es la impresión que a mí me dio Dwayne desde lo que me contó su locura, porque era una locura, porque, o sea, hablaba de toda una escenografía que era monumental, ¿no? Ajá. Y con bailarines, pero quería que dijeran texto y que quería, bueno, como todo un trabajo teatral. Entonces, bueno, era bastante complejo, ¿no? A mí cuando me dijo, o sea, me encantó el reto, pero sí, yo sentí que lo conocía desde toda la vida. Y sí lo conocía, porque yo lo vi en el teatro. O sea, yo a Dwayne, Ya lo habías visto. yo lo conocí haciendo teatro. ¿a poco? ¿No bailando? Sí, no, yo te vi en la capilla, en esta obra ay, ¿cómo se llama? ¿De quién era la obra? Este autor francés. De Boris Schumann, o sea, él La dirigió del Él paracaidista. dirigía, pero la obra es de un francés de muy bueno. Jean-Marie Coltés, De que se Coltés, llama El ajá. Regreso al Desierto. Ándale. Entonces yo ahí lo conocí a Dwayne. Cuando lo volví a ver, no me imaginaba que era el mismo que yo había visto, pero yo lo vi como actor, ¿no? Entonces hoy sí fue No, muy... pero nada que ver. Yo estaba con los huevos acá, en esa... Eso sí no vi. Eso no se fijó. No lo vi. No, Yo me acuerdo de una imagen poderosísima, ¿no? Estabas así Pero en lo no de los alto. De los huevos no los vi, pero yo creo que sí los tenía.
Los tenías bien puestos porque sí era muy poderosa tu imagen, ¿no? Estaba Julieta Gurrola y Luis Rábago, ¿no? Carmen Astache. Carmen Mastache, ¿no? Era un elencazo y El elenco, Estela. Ajá. Y yo. No sé y yo en escenografía que eran puras puertas, o sea, bastante interesante lo que bueno, así. Entonces sí, cuando yo te conozco, cuando tú me dices, pues sí, fue un reto pues maravilloso y pues muy, muy, muy loco, porque era hablar sobre las emociones y la relación y el vínculo con el cuerpo y con bailarines, ¿no? Que al principio había una cierta resistencia, así como, ¿y para qué? ¿Y para qué vamos a hablar? ¿Y eso para qué sirve, no? Y luego el confrontarse con la escenografía de esta cosa que está muy estorbosa y cómo subir y bajar rápido y por qué escuchar la música. O sea, sí fue yo creo que un gran reto, sobre todo para ellos, para los bailarines. No sé qué digan, ¿no? Pero era un gran reto todo el tiempo, porque no era solamente el movimiento, era todo, ¿no? Lo que se movía por dentro, lo que se movía por fuera. Y un espacio que era era bellísimo, pero era difícil, ¿no? La Casa de Betty fue una obra muy, muy, muy difícil. Muy difícil en muchos sentidos, ¿no? El elenco que estrenamos, esta pieza, pasamos por etapas muy cabronas, tanto personales como a nivel compañeros. Digo, igual te acuerdas, Laura, que o sea, nos encontrábamos y era así de, cuando la veíamos afuera en los pasillos de la escuela del auditorio, era así de, ¡ah! Me quiero sacar los ojos. O sea, y fue muy, muy, muy difícil por muchos sentidos, ¿no? El lograr concebir esto que el negro traía en la cabeza fue muy complicado. Si bien algunos ya habíamos tenido experiencia en obras de tan grande producción, esto se salía de nuestra mente, ¿no? Y lograr entender lo que el negro quería y su idea final de todo lo que concebía, estaba muy cabrón, muy, muy, muy cabrón. Nos preparamos muchísimo, ¿no? Tomamos clases de danza aérea porque sabíamos que iba a haber tubos, tomamos 1000 clases y de pronto también nos enfrentamos con la cosa de, bueno, va a haber una estructura, pero aquí imagínate que hay una sala y aquí imagínate que hay un sillón. Todo el proceso de montaje fue en la imaginación, o sea, todo el proceso fue en la cabeza, que eso nos ponía en shock muy cabrón, porque no sabíamos a ciencia cierta a qué nos estábamos enfrentando físicamente. Digo, la escenografía la tuvimos unas semanas antes, creo que 4 semanas antes, que fue así de... Un mes antes, ¿no? Un mes antes. Y además, ¿Cuántos bailarines eran en escena? 4. Nada más. 4. Para llenar todo eso. Cuando la escenografía se montó por primera vez, resulta que no cabíamos. O sea, la escenografía entró en un salón del CNA que nos prestaron, y resulta que no cabíamos. O sea, entraba la escenografía y los bailarines, pues bien, gracias, ¿por dónde pasan? Y entonces seguía siendo este trabajo muy cabrón de imaginación, porque, órale, ya tienes el monstruo ahí, ¿no? Y ahora, ¿cómo chingado lo uso? O sea, ¿cómo me apropio de este espacio al 100% si no lo puedo utilizar al 100%? Pero acuérdate, Rorris, que la primera vez, o sea, para el estreno, me parece, pusimos la escenografía atrás del auditorio. Atrás de... Sí, no fue en el CNA, ¿eh? Perdón, No, pero fue no en fue. la de folclor, ¿no? Fue en la escuela de folclor. O sea, después, cuando lo volvimos a remontar, sí fuimos al CNA.
Sí, pero La escenografía. la primera fue en la escuela de folclore. De hecho, a mí me tocó ya ahora sí que la segunda versión, Ajá. porque yo no recuerdo nada del CNA. No. Yo recuerdo que mi acercamiento con Dwayne creo que fue por medio de Rorro. Me dijo, oye, necesitamos una bailarina urgente, ya. Y yo dije, ok, bueno, va, ¿no? Y recuerdo que lo primero que me impresionó fue que llegué, justo como dice Rorro, a imaginarme todo. A imaginarme dónde estaban las escaleras, cuántos pasos más o menos tenía que bajar, cuántos escalones, cómo me tenía que mover. Y recuerdo que cuando empecé a ensayar con ellos, la verdad es que fue un equipazo porque sí me arroparon. Tenía yo creo que como 3 semanas para aprenderme la obra y ellos me decían, aquí tienes que hacer esto, aquí no sé qué, aquí ña, y vete por acá, y todo me lo explicaron súper bien, y de hecho, porque soy muy ñoña, hice mis acordeones, aquí están todos mis acordeones. Tampoco, todavía. ¡Claro! Yo guardo todo eso. Es material preciado para mí. Entonces, yo recuerdo que tenía todos los acordeones, me aprendí todo y un día me dijeron, no, pues ya va a venir la escenografía, o sea, tal cual la estructura al salón. Recuerdo que entré y yo quería así irme corriendo y decirle, yo no quiero dar función porque esto está muy loco, ¿no? Y ya justo en el trajín de los ensayos, fui agarrando como la onda de los espacios y era un espacio muy limitado ya con los muebles, con los sillones y era un reto, como dice bastante bien Rorro, o sea, tanto de voz como de movimiento, como de adaptarte a los espacios, al mueble, de no chocar entre nosotros, de traer la máscara puesta, porque tampoco era así un elemento que fuera tan fácil, pues eso, yo recuerdo más bien ya cuando estábamos en la escuela de folclore y fue todo un desafío estar ahí arriba. Es una obra que no tiene nada que ver con la historia de sus obras, de su línea de trabajo, entonces, claro, era realmente, me acuerdo, pero así clarísimo de cómo batallaba Hilda con el tema de los textos. Y tan bonito texto. O sea, hermosísimo, es bellísimo ese texto, pero no nada más, bueno, sí es, bueno, siempre para los bailarines el tema de hablar y de texto y todo eso realmente es muy complicado. La interpretación, el movimiento, la música, eran muchas cosas, la verdad. Y en esa ocasión, creo que esa fue la del estreno, la primera versión, que estaba Dominga, estaba Fernando, Rorro y Mitzi. Bueno, sí, fue realmente muy difícil por todas esas razones y por la característica de personalidad de cada uno de ellos también. No era un grupo que estuviera hacía mucho tiempo trabajando tampoco. Entonces eso también hizo que se hiciera más complicado. Sí, claro. Y sabes que yo voy a agregar ahí en lo que estás diciendo, Elisa. Sí fue muy complicado y yo que bailé todos los elencos que estuvimos en esta pieza. El primer elenco, el elenco que estrenó, fue un elenco muy, muy difícil. Todos cometimos grandes errores en los que perdimos el foco, donde permitimos que la voz de uno, la voz del otro, las 3 voces de tus compañeros, y me incluyo, ¿no? Fueran permeando la manera de trabajar y la manera de abordar este proceso, ¿no? Eso lo volvió muy, muy, muy complicado. Digo, ya después cuando los elencos cambiaron y entró Laura y entró Chichi, que por ahí anda, hola Chichi. Hola, Chichi. Las cosas tomaron otro rumbo porque esas pequeñas vocecitas se fueron alejando, ¿no? Y entonces, en lo personal, me permitieron redescubrir esta obra, me permitieron adentrarme en ella
y me permitieron reivindicar mi trabajo. Esta obra es un parteaguas, creo que entre la relación que Dwayne y yo llevamos de ya chingos de años, esta obra marcó un parteaguas porque ¿Cuántos años? ¿Cuántos años? 18 ya cumplidos. Mayores de edad. Ya. ¿En serio? ¡Wow! ¡Salud! Ya pasaron todas las... Salud por Tan eso. joven que te ves, Rodolfo. Ya pasaron todas las crisis. Sí. ¿No? Esperemos. Pero esta obra sí marcó un momento de crisis muy cabrona, Hilda, en el que al final Dwayne y yo tuvimos que sentarnos a platicar y a exponer qué es lo que pasaba tanto de él para mí como de mí para él, y decir, ¿sabes qué? Está sucediendo esto no me parece, te agradezco esto, pero esto no, y aclarar un montón de puntos, porque sí llegamos a un punto de fractura muy cabrón en el proceso del montaje, y sí nos planteamos así tal cual la situación de decir, a ver, ¿esto es sano o no? ¿Debemos de seguir trabajando juntos o no? ¿Queremos seguir trabajando juntos o no? ¿Cómo? ¡Ay, escándalo! Si vamos a seguir con esta relación de trabajo que tenemos, que sabemos que funciona muy bien, necesitamos replantear en dónde estamos, qué es lo que nos vamos a permitir el uno al otro, y en base a eso restablecer el respeto mutuo que nos tenemos para poder trabajar, porque sí llegó un punto donde creo que ambos nos odiamos, así de, oh, yo no quiero ver esta jota nunca más. Y fue muy cabrón porque llegó un nuevo elenco donde afortunadamente yo prevalecí. Y las cosas cambiaron, la obra pudo mutar, yo le encontré un sentido completamente distinto, pude abordar de otra manera, pude interpretar, pude dar mucho mejor calidad de funciones con los diferentes elencos que hubo. La verdad, esta obra no se hubiera podido hacer si no tuviéramos, o sea, si no fuera, número uno, por Hilda, Elisa, que realmente, porque yo no iba a poder yo solito con esto. O sea, fue un paquetototototote que, o sea, mi idea era, estaba yo en la búsqueda de algo diferente. Yo quiero, a ver, ¿qué? No, voy a hacer algo diferente. Igual no me resulta, o no sé qué, pero tengo que hacer el clavado, ¿no? Pero si no fuera por Elisa y por Hilda, o sea, cada quien tomó las riendas de lo que, o sea, de lo suyo. No sé si me explico. Y bueno, teniendo a Alex, o sea, Alex tan increíble de que, no, es que no me gusta esto, y quiero esto, o no sé qué, o sea, yo así, no, pero... Sí, no, o sea, tremendo. Y también Juan Carlos, ¿no? Sobre todo los muebles, porque él hizo que están, me parece, en casa de... Esos muebles, ustedes no están para saberlo ni yo para contarlo, pero toda la escenografía está en mi casa, es mi sala, mi comedor. ¡Ay, qué suave! Oye, yo quiero decir una cosa. Yo creo que como justamente el reto era... no era solamente o sea, lo que había hecho Dwayne, que no, o sea, sin dudar por las cosas que he visto de él después, de que sí toca el alma, ¿no? O sea, se toca el alma. Pero lo que pasaba con esta obra era que él hablaba de las desventuras humanas, ¿no? Uh-huh. Entonces, entrar en ese terreno con todos, o sea, no solamente los bailarines, sino Dwayne, Elisa, yo, o sea, todos los que estábamos involucrados, era otra tesitura humana, ¿no? Hablar del deseo, de la frustración, de la ironía, ¿no? De la muerte, del abandono, o sea, era hablar de muchas cosas que obviamente todo esto que dice Rorro, pues claro que sí, te mueve, o sea, no es lo mismo, no sé, interpretar
una música melancólica, lo cual te va llevando a eso, que aparte te tengas que abrir, ¿no? O sea, porque eso fue lo que pasó. Y quizá, hasta que dice Rorro, dije, pues qué bueno, ay, qué bueno que pasó todo lo que pasó, porque tenía que pasar. Cuando alguien entrega su alma y abre su corazón y abre su mente a las cosas sí te abre un mundo que no conocías, ¿no? Claro, o sea, él es el sobreviviente para los demás elencos, ¿no? Pero hubiese sido interesante como esa transición que hizo Rorro, o sea, que pudo hacer él porque se quedó, de que la hubiesen hecho todos, ¿no? Yo logré abordar la obra interpretativamente de otra manera y logré exorcizar principalmente mi gran divorcio en esta obra. Y por eso terminó siendo sumamente importante para mí esta obra, ¿no? O sea, ya hablando cuando se acabó, ¿no? O sea, al final terminé dando unas funciones donde yo lloraba a moco tendido, porque como dices, pude encontrar otra manera, dar un paso más adelante y entender e interpretar desde otro punto. Sí, porque, o sea, en esto que nos metió Dwayne, porque realmente nos metió Dwayne, en esto de las habitaciones, o sea, yo partí para ese trabajo de un texto de Bachelard que se llama La casa vacía o el espacio vacío, no recuerdo cómo se llama. Pero es justamente, ¿qué es lo que tenemos? O sea, nosotros estamos llenos de habitaciones y tenemos un sótano y tenemos y tenemos la recámara más íntima y tenemos el balcón y tenemos, o sea, estamos hechos de cuartos donde el sótano que son todos nuestros miedos, pero ahí está, nos pertenece, ¿no? El diván donde están todos los recuerdos, ¿no? Pero esos recuerdos y esa memoria que nos pertenece, pero ¿no? Que a veces no queremos tomarla. Entonces, o sea, esa casa de Betty para mí significó ese espacio de la casa, ¿no? O sea, la casa que somos, cada cuerpito, ¿no? Con todos nuestros pensamientos, nuestros sentimientos, nuestras frustraciones, nuestro dolor, nuestra violencia. Porque además yo creo que el grupo en sí, ese primer elenco sobre todo, le daba mucho miedo a la violencia. O sea, como que era algo que no querían tocar. No querían tocar, o sea, y había cosas que eran muy violentas, ¿no? O sea, y otras que tenían un humor que era a pesar de lo que estaba sucediendo, ¿no? Violentamente, pero que era a pesar de eso. Entonces, bueno, creo que para todo, bueno, para mí también significó un parteaguas porque era trabajar de otra manera, aunque yo había trabajado con Manuel Ballesteros en una cuestión, también una locura que se llama Asando Danza, ¿no? Pero que, o sea, la sensibilidad de Dwayne, o sea, además la música que eligió, ¿no? O sea, también eso te movía cosas, ¿no? De manera diferente. Pues a mí, y el único le encuentro con Elisa, la verdad, que fue así un remanso, fue como alguien que ya la conocía de hace muchísimo tiempo. Yo creo que nos conocieron por primera vez ahí. Sí. Por primera vez. Pero fue así de mucha empatía y de mucho entendimiento. Lo que pasa, siento también que el tema de la interpretación, ahora sí que es todo un rollo, sobre todo para los bailarines, para la danza en especial, y más en estos tiempos, aunque hace como 10 años exactamente de la casa de Betty, ¿no? Fue en 2010. Sí. Creo que eso ha ido mermando en la danza porque ahora, bueno, está la mirada puesta en otro lado, pero creo que el elenco primero, porque bueno, conociendo a Sitsi, a Laura, o sea, no me queda la menor duda que habrán captado la esencia de lo que está hablando Hilda, ¿no? De la soledad, de los miedos, de lo que significa cada elemento de esa casa. Creo que en el primer elenco no se alcanzó a esa sensibilidad, a esa comprensión, a
esa inmersión de lo que significa ser un personaje y trabajar, que no eres tú, es el personaje, ¿no? Entonces creo que eso también era lo que estaba como una barrera y que tampoco permitía que a la hora que Hilda batallaba con el tema del texto, era una barrera, pero realmente también inconsciente por parte de esos intérpretes primeros. Y a Rorro lo que le pasó, que tuvo el tiempo para madurar la obra con las nuevas compañeras, porque eso siempre pasa, ¿no? O sea, la obra tiene su tiempo de maduración, de que empiezas a encontrarle cada vez más cosas, que la empiezas a enriquecer, y eso fue el chance que tuvo Rorro. Me parece que son como capas lo que viven las obras. Entonces vas sumando, ¿no? Y la obra va creciendo gracias a esas capas y gracias a todos esos intérpretes que pasamos por las obras. Entonces entiendo mucho, no había tenido la oportunidad de escuchar a Hilda y a Elisa sobre este primer proceso, pero me parece bien interesante todo lo que están diciendo, o sea, todo lo que pasó con ese primer elenco, todas esas dificultades, puesto que la obra las traía y evidentemente eran barreras, ¿no? Eran barreras para que la interpretación y los personajes pudieran habitar realmente la casa de Betty, pero era una capa muy, muy reciente, era una capa muy nueva para la casa de Betty, ¿no? Y ahorita que las escucho, puedo recordar cuando yo llegué y conocí la casa de Betty, pues era ya otra cosa, porque me la pudieron transmitir ya con una capa, ¿no? O sea, ya tenía toda una vida, ya tenía toda una historia la casa de Betty y sus personajes. Entonces, evidentemente me llegó de una forma muy, muy diferente, segurísimo, a como lo habrán vivido las primeras intérpretes, ¿no? Y para unos puede resultar más difícil porque estás generando el personaje y porque estás inventando la obra y porque estás creando el movimiento, y para otros puede ser a lo mejor menos sufrido porque ya está una forma, una manera de habitar esa obra, ¿no? Que ya te llega, ¿no? Sí, yo también coincido mucho con lo que dice Sitsi de las capas, ¿no? O sea, yo ahorita lo veo porque fue en el 2010, ¿no? La casa de Betty. O sea, si la casa de Betty en este momento regresara a mis manos, o sea, haría cosas completamente diferentes, ¿no? Dado las experiencias que tuvimos en el proceso creativo, en los montajes, en las funciones, en los remontajes, en encontrarte en espacios donde las condiciones son muy adecuadas, encontrarte en espacios donde no eran nada adecuadas, y vaya, o sea, como que si vas construyendo conforme la experiencia, lo que te permite el remontaje de las obras, ir trabajando, ir perfeccionando, ir construyéndote con los otros que habitan también ese espacio. Yo lo pienso mucho, y simplemente del estreno que fue en el Teatro de la Danza a la función que dimos en Palacio de Bellas Artes, o sea, para mí eran cosas completamente diferentes, mucho más amarradas en cuestión, no nada más interpretativas o técnicas de los bailarines que habitaban el escenario, ¿no? O sea, también el equipo creativo ya como mucho más preparado, con correcciones mucho más puntuales, con una visión mucho más clara de lo que se quería lograr en cada momento. Y todo eso es gracias a todas las capas que mencionan, a todo el tiempo que transcurrió del estreno a llegar al Palacio de Bellas Artes para poder amarrar la obra desde otro lugar y con otra contundencia. Porque tampoco tampoco quisiera decir que el estreno fue malo. A mí me encantó la experiencia del Teatro de la Danza, el montaje que fue, de repente llegaba así cubetas y cubetas de tornillos, y Alejandro llegaba como con 10 personas para que le ayudaran porque los técnicos no iban a ser suficientes, y se nos iba medio día poniendo tuercas, ¿no? Y no sé, para mí luego también era un infierno, y dice, tengo que montar todo después de que Alejandro monte todo, ¿no? Entonces era adivinar un poco de, creo que aquí va a quedar esto, y por más que te preparas midiendo el espacio, porque pues, sí, Alejandro y yo éramos súper ñoños en ese sentido, marcábamos todo con masking tape, medíamos, calculábamos tiros, distancias, pero pues ya cuando se monta
era otra cosa también, ¿no? O sea, sí, si llegara ahorita la casa de Betty de nuevo a mis manos, yo haría algo, sí basado, porque creo que fue chido también ese estreno, pero creo que también revolucionaría muchas otras cosas. Y es gracias al tiempo y a las experiencias de los remontajes. Es una de las obras que más he visto como una transformación, pero gruesa. O sea, en Bellas Artes no fue la última temporada, ¿no? Fue en el Flores Canelo, donde realmente la bailaron de pelos. O sea, es cuando vi que, bueno, esta obra tiene que comenzar a partir de ahorita y subir, ¿no? Porque disfruté mucho la función y mucha gente, porque realmente sentí que estaban a gusto ustedes. Qué bueno que dices eso de la función del Flores Canelo, Dwayne, porque Tú estabas. yo invité como a 20 amigos esa noche, me acuerdo, y llegaron como 15, o sea, llegaron un chingo. Para hacer Flores Canelo estaba bastante lleno en una obra tan difícil, ¿no? Y yo vi algo tan amalgamado ya para esa etapa y lo comprobé en la reacción de la gente, porque a pesar de lo oscura que es la obra, porque sí es una obra que pues indaga como en esos rincones que uno no quiere normalmente observar, ¿no? De sí mismo, porque la casa de Betty es este reflejo de todos los compartimentos extraños y ocultos que tenemos, ¿no? No que tiene la gente. Y pues sí, es un proceso súper difícil, imagínense, o sea, me imagino a los actores que son bailarines en realidad, pasando por toda esta etapa, ¿no? De enfrentarse a tantas cosas tan personales y sí es impresionante pensar en lo que empezó y en cómo acabó. Y algo de lo que más me acuerdo es del solo de Rodolfo, porque, y aquí creo que Hilda podrá apoyarme, la comedia es lo más difícil, en realidad, la buena comedia. Y hacer que alguien se ría es muy difícil. Y cuando yo vi a la gente riéndose esa noche, yo constaté que toda la apuesta que fue ese montaje había valido la pena. Y sabes que esto que acabas de decir del solo en esta función, yo me acuerdo muy claramente que Hilda siempre me decía, ¿no? O sea, como que, no, es que es en serio. Y me lo decía una y otra vez así de, es que es en serio, ¿no? Y por ahí Elisa también me decía, pero es que sí te tienes que matar, cabrón. Ajá. Y en mi cabeza no alcanzaba a ver por dónde llevarlo, no encontraba el camino, por dónde llegar a este lugar. Igual yo para esa función ya llegué más maduro, digamos, en el proceso de montaje y de entender a ustedes también lo que querían transmitir, pero esa función en específico, a lo mejor a Dwayne no le gusta acordarse de esa anécdota, a ver ahorita si no me regaña, pero esa función justamente fue una de las más crueles para mí porque cuando fuimos a traer la escenografía a la bodega de la UNAM, que fue 2 días antes, sí. Me di cuenta que nos habían desaparecido la mitad de la escenografía. Sí, no. Y entonces, pues yo no me di cuenta cuando la fui a ver en primera instancia, que fue como un mes antes o 2 meses, algo así, no recuerdo. No lo pude diagnosticar porque entre tantas cosas que había en esa bodega, pues obviamente no me di a la tarea de mover todo y pues de poder ver bien que efectivamente estaba completa, ¿no? Entonces yo confié en la parte de
de los técnicos que resguardan esa bodega. Ajajajaja. 2 días antes que fuimos por ella, pues nos dimos cuenta y le digo a Dwayne, nos hace falta la mitad de la escenografía. Sí, me acuerdo. No, pues casi me cuelga. Me dice, ¿cómo crees? Pero si tú fuiste a ver, y ese le digo, pues sí, nada más que no me di cuenta. Hasta ahorita que ya movimos todas las cosas y que sacamos todo, pues ya me di cuenta. Y entonces esa ocasión, pues ni modo, o sea, tuvimos que trabajar a marchas forzadas 2 días antes, día y noche, en el teatro, que los técnicos de ahí se dieron súper buena onda porque nos dejaron estar ahí pues, las 24 horas para estar fabricando nuevamente todo lo que nos hacía falta. O sea, imagínense, chicos. Sí, es que sí, tienes razón, Alex, que se me había borrado porque fue tan traumante. O sea, imagínense. Memoria chicos. selectiva. O sea, Era un estado de negación. Exacto. no, es que ahora que lo estás diciendo, sí o sea, claro, me acuerdo, porque estaba yo, ¿no? O sea, Güey, Pero qué interesante, ¿no? O sea, que en realidad todo lo que están contando es lo que nos pasa todos los días, es nuestra vida, ¿no? O sea, entramos a una nueva etapa, no la conocemos, nos tenemos que adaptar a un nuevo espacio, a convivir con nuevas personas. Unas se van, otras vienen, evolucionamos en nuestro comportamiento, a veces creemos tener las cosas medidas, pero no sale como esperábamos y nos tenemos que acoplar nuevamente para sacar adelante pues el proyecto que tenemos o nuestra propia vida, ¿no? Nada más paréntesis, Sí. aplauso a los técnicos de Flores Canelo que se rifaron y te dejaron estar ahí, ¿eh? Muy bien. Aparte, en esa función me acuerdo de un detalle que no lo sé si a lo mejor haya sido algo que les favoreció a Rorro, a Lau y a todos los que estaban en ese momento, pero me acuerdo que ese montaje en específico, por X razón, no recuerdo ahorita exactamente, pero coloqué la escenografía más hacia el fondo de lo acostumbrado. Y me acuerdo que Dwayne me había comentado desde al principio y me decía, oye, pero es que se ve muy lejos, está muy atrás. Y yo le decía, no, está bien, Dwayne, se ve bien, o sea, no afecta hasta eso la isóptica, que es lo que me preguntaba más. Pero siento que el hecho de que hayan tenido más metros cuadrados, digamos, de escenario al frente, creo que a los bailarines les dio muchísimo mayor libertad para poder danzar mejor, literalmente. A mí me facilitó también el trabajo muchísimo. Bueno, a ver, Ale, o sea, sí nos facilitó un chingo la vida para las 2 escenas que teníamos al frente. 2 escenas. Sí. Sí, pero, güey, o sea, todo lo que teníamos en las plataformas, en cada una de las habitaciones, era el mismo espacio, güey. Claro. Era así el terror bailar allá arriba. O sea, bien, me acuerdo que Laura por ahí escribió que le daba un chingo de miedo, o dinos cómo era que te ibas a caer por las escaleras, ¿no? Pero no, bueno, en Bellas Artes, con el declive de Bellas Artes, ahí yo me acuerdo mucho de ese temor de estar allá arriba y sentir que ahí te ibas a ir al precipicio. Sobre todo cuando estábamos arriba de la mesa en la salita, era súper inestable. Y de hecho yo pensaba que los muebles eran súper inestables. Y un día, hace poco, fui a la casa de Rorro a ver los muebles y son durísimos y pesadísimos. Y yo no sé por qué tenía la impresión de que con eso nos íbamos a ir así al voladero. O sea, tal cual. Bueno, perdón, por ahí sí tengo que intervenir. Los muebles están diseñados para soportar esfuerzos y cargas de caídas de bailarines. Y eso fue un requisito número 1 del diseño. Además me consta que porque mi hermano los hizo, ¿no? Y entonces... Sí, están durísimos. Era como, a ver, ¿para qué? Él me preguntó, ¿para qué los quieren? Mira, ahí hacen todo, bailan, brincan, hacen, pues que tienen que ser muy fuertes, ¿no? O sea, si no, o sea,
mueble normal se rompe. O sea, no. No, o sea, no, eso no está a discusión para nada. El pedo es que uno allá arriba siente que se va a matar, o sea, por todo, ¿no? O sea, el mueble se mueve tantito con el linoleum, entonces, y tú tienes un espacio de 10 centímetros para pasar atrás Para pasar por ahí. literal de 10 centímetros para pasar allá, donde si das un paso en falso, vas a caer Madre. 5 metros del precipicio. O sea, Si no mal recuerdo, tú, Laura, tienes una escena justo en el borde del precipicio, ¿no? De una de las habitaciones. Pues Sí, varias, de hecho. Vaya arriba. Que hasta arriba, era justo la escena de violación. Yo recuerdo que lo difícil en esa escena era hacer todo el tiempo como si no supiera qué fuera a pasar y que todos los impulsos y la violencia que pasaba entre mi compañero y yo, ya fuera Fernando o Mauricio, fuera en ese momento muy sorpresiva y muy precisa, porque si no nos podíamos matar. De hecho, en los ensayos pasaba de pronto que había ciertos accidentes por no medir como el impulso, ¿no? Entonces, sí, literal, esa obra es justo estar en el precipicio, al borde de... Yo recuerdo, justo hace unos días recordé, que cada uno tenía un discurso. Entonces, mientras cada uno hacía su escena, bueno, en sus calles, no me acuerdo cómo se llaman las luces, perdón, tía Jessie. Cada uno iba emitiendo un discurso. No te perdono. Iba emitiendo un discurso y yo no recordaba eso hasta que leí mis acordeones y vi todo lo que yo ponía para hacer esa escena y meterme en personaje. Y para mí era muy difícil entrar en seco a esa escena durísimo. En el principio ya era con todo, o sea, no había de que me echo para atrás, no, ya tenías que entrarle porque si no, no te creía la gente, no se ve en serio, y si era, esa obra es justo el precipicio, el borde de todo. Laura andaba en el precipicio y yo andaba en el desmadre. Y uno andaba en chinga porque dabas 2 segundos tarde la pinche luz y sabías que se iban a matar. O sea, si yo no mataba en el momento preciso, sabía que no tenían luz para o bajar las escaleras, o saltar del sillón, o cambiarse de ropa, y vivía en un pinche estrés. Güey, qué locura, ¿por qué hicieron eso? O sea, era un pinche estrés estar ahí, o sea, contando, porque me sabía la obra, obviamente, ¿no? De los ensayos y de las regañadas de, güey, no mames, das esta luz 2 tardes y me parto la nariz, güey, y mi nariz carísima de París no la vas a poder pagar. Entonces enviar con la presión, güey, Rodolfo. de dar el cue en el momento preciso, porque si no, no veían las escaleras, o si no, se caían, o algo terrible podía pasar. A mí me gustó mucho esa obra y obviamente después Ambigu, porque Dwayne sí se atrevió un poco a cambiar esta parte escénica de la danza contemporánea, y yo siempre he creído que en el arte hay que provocar. Si no se provoca, pues obviamente pasamos desapercibidos, y esa obra sí provocó bastante. O sea, yo viví esa obra también de manera muy íntima, porque yo diseñé también la utilería. Esa obra es confrontacional, totalmente. Sí. Y también uno tiene que conceder un poco como espectador, porque creo que mucho de la magia de ver un espectáculo escénico es creértelo. Y si entras con prejuicios... Y lo peor de todo, si entras con prejuicios y además te ves reflejado, puta madre, pues no vas a agradecer el espectáculo, ¿no? Pero te va a mover, y al final eso es el arte, te guste o te disguste, pero si te mueve, ahí está la semilla del creador, y eso es lo que te agradece. Sí, decía de un dramaturgo Artaud, una señora en el museo, estaban viendo una exposición de Picasso. Entonces la señora le pregunta, le dice, ay, oiga, es que pues la verdad, dicen que es un señor muy importante, pero como, ¿qué es lo que tiene que me tiene que gustar? ¿No? Le dijo, la señora dijo, ¿le gusta, señora? Pues no le gusta. O sea, claro. A usted no le gusta, y no importa quién sea, no, a usted no le gusta. Entonces dices tú, pues es como eso, ¿no? O sea, un reto de qué es lo que ves. Yo nomás para terminar, como ya estamos pasando a Ambigu,
quería nada más, Sí. porque hablé como del proceso inicial con la casa de Betty, ¿no? Pero también de los otros procesos, fue un proceso también bien interesante. O sea, ya no las resistencias, ya la disposición, o sea, como, pero que también en nosotros, o sea, en el equipo, ¿no? En Dwayne, Elisa, en el propio Alejandro, ya teníamos mucho más claro. Con nosotros fue como construir algo. Aunque sí partíamos de una premisa, pero fue construirlo. Con los otros elencos ya teníamos claro, muy definido qué iba a pasar, y entonces era como también esta transmisión, como lo dijeron ustedes mismas, ¿no? Era diferente. Oye, Entonces, Isla, yo te sí, quiero preguntar algo, porque yo recuerdo que uno de los argumentos fuertes de Dwayne en la casa de Betty era que los bailarines tenían que ser maduros porque iban a tener una mayor capacidad interpretativa por las experiencias de vida. Sin embargo, lo que se probó con el tiempo en producciones como Ambigu es que los chavos también le pueden poner un chingo de energía, ¿no? Y también pueden partir de otros lugares para lograr esta expresividad interpretativa que se requiere cuando hay un reto un poco más actoral en la danza. ¿Tú qué opinas de eso? Porque yo lo vi un poco de fuera y no sé si a veces partir de este prejuicio de la experiencia de vida para poder interpretar realmente es válido. ¿Tú qué opinas? yo creo que sí es válido, o sea, de la experiencia de vida es válido, o sea, porque ver las cosas de una manera diferente, ¿no? Pero también el entrenamiento tiene que ver con la madurez de que conozcas tu instrumento, y yo creo que una parte fundamental es la imaginación. Si no hay imaginación, no hay nada, o sea, no vamos a probar morirnos, ni vamos a probar suicidarnos, ni matar al otro, pero sí podemos imaginar lo que puede ser, y que la experiencia en eso, o sea, la experiencia personal o la experiencia vista o no sé, sí te ayuda a construir, ¿no? A construir. Y yo creo que lo que yo veo en los trabajos de Dwayne es que pues él trabaja con bailarines que tienen como una interioridad, ¿no? Que no es el movimiento, sino de dónde viene el movimiento, ¿no? Del dolor, del amor, de la tragedia, de la guerra, de no sé, ¿no? Entonces, en ese sentido, sí importa, pero yo creo que más importa desde el punto de vista de la cuestión de la imaginación, que un bailarín sin imaginación, un actor sin imaginación, pues va a ser un intérprete, ¿no? De algo, pero no un creador, ¿no? Y yo sí creo que ahí está la diferencia entre ser creador y ser intérprete. ¿Y ustedes, Rodolfo y Dwayne, qué opinan de eso, de los bailarines y sus madureces? Porque me interesa, a mí como espectador, porque yo me preocupo mucho por la calidad interpretativa y expresiva de un bailarín, si voy a ver un espectáculo de danza. Es que es bien curioso porque un bailarín cuando ya está agarrando su fuerza interpretativa, su momento, es ya cuando el cuerpo no está respondiendo tanto. O sea, dependiendo que, digo, sí, son cuestiones muy técnicas y muy, no sé, ¿no? Un bailarín cuando agarra su fuerza, pues ya te dedicas un poquito más a cosas interpretativas y no tanto movimiento, ¿no? Porque bailar, por ejemplo, no sé, Kukalimoku, ¿no? Ya a los 40, 50 años como que está un poco, Ya ¿no? empieza a bailar. Está Ya no un lo poco puedes difícil. bailar, Rorro. Claro Ya que no lo sí, puedes bailar. claro que sí, en el siguiente programa lo voy a bailar, ¿cómo te atreves? Pero sí, o sea, obviamente la experiencia de vida, porque tiene mucho que ver. Tú pones esas, y muchas veces sin querer, apa- aparecen en esos trabajos, porque pues tú puedes como reflexionar y relacionarte con esa, pues con esa situación, ¿no? Entonces sí, claro que sí tiene mucho que ver.
cómo interpretas, cómo abordas, cómo ahondas en el papel, ¿no? Pues mira, yo creo que sí, o sea, lo que acaban de decir tiene mucha claridad. No es, al igual que físicamente, no tienes la misma capacidad a los 15 que a los 25, interpretativamente no tienes la misma capacidad a los 20 que a los 35. O sea, la experiencia de vida sí influye de manera prioritaria en la manera en la que estás interpretando algo. Sin embargo, creo que como bien y atinadamente dice Hilda, no es necesario que vivas cierto acontecimiento para que puedas llegar a transmitirlo. Claro. O sea, es decir, la imaginación, como bien dice Hilda, es algo primordial, ¿no? O sea, igual como hay gente que no conoce lo que es el amor, no quiere decir que no puede interpretarlo. Yo quiero agregar que además de la experiencia de vida que un intérprete maduro puede llegar a tener por los años que ha vivido, la experiencia escénica es lo que más va pesando a través de los años y que evidentemente un bailarín joven no lo tiene porque tiene menos años bailando y ¿no? No hay más, ¿no? Entonces, esa experiencia escénica que tiene que ver mucho con el trabajo de la imaginación, con el trabajo creativo interno, creo yo que es lo que va jalando mucho más a un intérprete maduro a explorar otros mundos que no nada más son el mundo corporal. Fue muy curiosa esa etapa en la que bailé con Dwayne, que también no, la verdad es que a mí los años y los tiempos se me cuatrapean mucho, pero a la par o cerquita trabajé una cosa con Vicente Silva también muy actoral, y después empecé a encontrarme mucho más con obras de este estilo. Y entonces me fui encontrando en ese tipo de obras y me fui interesando mucho más. Como que ya todo este trabajo físico, dije, sí, o sea, sí lo puedo hacer si quieren, pero en realidad no me interesa tanto hacerlo, ¿no? Me interesa más encontrarme con estos espacios de exploraciones internas, de exploraciones actorales, ¿no? Y de vivir mucho más esos espacios escénicos que no nada más me tienen preocupada por lo físico, ¿no? O que ya no me tienen preocupada por lo físico, ¿no? Y yo creo que ahí tú te empezaste un poquito a un límite, volviendo a hablar de límites, ¿no? Sí, en ese sentido físico y actoral, bueno, eso ya está dado por descontado en esta obra, pero la energía que se requería para tu nivel de fiesta, o sea, realmente era de una cocainómana y bueno. Eran drogas. En la obra eso es... Y no precisamente claro, ¿no? tenía 25 años, ¿eh? Sí. O sea, finalmente te sigue llevando ese límite corporal, ¿no? A ese límite físico, ¿no? Y hablando de los monstruos, ¿no? Y los departamentitos de la mente y del alma y el ser y cosas oscuras. Yo lo que quería comentar es que me parece un poco después, justo a los últimos años de la carrera, me parecía que tenía este trip con que te tratan como un cuerpo ejecutante, ¿no? Me parece que no nos enseñan en la escuela que somos unos artistas también, ¿no? No somos ni robots ni repetidoras. Este enfoque de que somos capaces de crear y de que no solamente seguimos las direcciones, ¿no? No son direcciones, instrucciones de un director, no nos los dicen, ¿no? Entonces creo que es muy importante encontrarte con este tipo de trabajos que te permite no solamente indagar un poco en la construcción de un personaje, sino que también te permite experimentar de verdad con algo contemporáneo, ¿no? No en una danza moderna de repetición y figura y eso que creo que todavía estamos ahí, ¿no? En México.
Entonces, justo esta parte, ¿no? De que no nos tratan como artistas, nos tratan como repetidoras. Entonces, me parece que es importante echarte un clavado a este tipo de personajes y este tipo de procesos que te alimentan mucho, ¿no?